La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. El viejo sueño de la inmortalidad que ha acompañado desde el inicio de los tiempos al hombre tiene ya un nombre: criogenización. La criogenización o criogenia no es más que el congelamiento de un cuerpo en espera de ser reanimado dentro de muchos años, cuando la ciencia haya descubierto la solución para regresar a la vida. Se trata de un sistema de conservación de las estructuras biológicas mediante el frío. Buen día. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de nuestra lección Resurrecciones antes de la cruz. El ser humano siempre ha estado preocupado por encontrar la inmortalidad y por eso recurre a medios como la criogenización, para los cuales necesita tener mucha fe en que la ciencia aumentará y sobre todo necesita tener muchos miles de dólares para poder pagar ello. La esperanza de alcanzar la vida eterna está fundada en fuentes erradas. Nuestra esperanza de alcanzar la vida eterna está fundada en nuestro Señor Jesucristo. Juan 11, 25, 26, nuestro versículo de memoria, dice lo siguiente: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todos participamos de esta primera muerte, todos. Pero los que creemos en Jesús, resucitaremos, volveremos a la vida. Los que creemos en Jesús sabemos que esta vida no lo es todo, no lo es todo. Desde aquella vez que Satanás le dijo a Eva: no moriréis, el ser humano cree en la inmortalidad del alma. Pero la solución al problema de la muerte no está en la inmortalidad, tal como la ofrece Satanás, sino está en Cristo Jesús. La esperanza de Job, la esperanza de Isaías, de Daniel, del salmista en volver a la vida, ha de ser una realidad, porque ya en el Antiguo Testamento, ya en el ministerio de Jesús se dieron muestras de que Dios es capaz de volver a la vida a las personas que han muerto. El primer caso de resurrección registrado en la Biblia es el caso de Moisés. Moisés murió a los 120 años. Cuando Moisés muere, él ya estaba completamente envejecido, al punto que él le dice al pueblo: ya no puedo entrar ni salir. Moisés, cuando muere, muere solo. Nadie presenció su muerte. Nadie presenció su entierro, nadie. Como tampoco nadie presenció su resurrección, porque de la resurrección de Moisés habla el libro de Judas en el capítulo 1, versículo 9. Este libro tiene un solo capítulo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas registra la resurrección de Moisés, pero nadie lo vio. Y entonces, ¿cómo sabemos que Moisés resucitó? Pues Moisés fue visto con vida. Moisés fue visto por Pedro, Juan y Jacobo. Y esto está registrado en el libro de Lucas capítulo 9 versículos 38 al 36. Y entre tanto que oraba en el monte de la transfiguración,
La apariencia del rostro de Jesús se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías estaban ahí hablando con Jesús. Pedro y Santiago, tiempo después, cuando escriben sus cartas, dicen: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso es anunciamos. Moisés resucitó y fue llevado al cielo. No fue llevado su espíritu o su alma. Moisés fue llevado así como uno de nosotros, pero con cuerpos transformados. Como dice 1 Corintios, cuando Moisés resucitó, lo corruptible se volvió en incorruptible, lo mortal en inmortal. Siendo que Jesús aún no había muerto en la cruz, Satanás se sentía dueño del cuerpo de Moisés y disputó por él. Observa que no fue el espíritu o el alma de Moisés lo que sobrevivió a la muerte. Fue un cuerpo físico transformado que subió al cielo, y no como un ser etéreo, un ser que no se pueda ver y tocar. Pedro, Santiago y Jacobo vieron a Jesús resucitado. Vieron a Moisés resucitado. Vieron a Elías, aquel que nunca había muerto. Allí lo vieron conversando con Jesús acerca de lo que iba a suceder, acerca de la consumación del plan de salvación en la cruz. ¿Qué otros casos tenemos de resurrecciones en el Antiguo Testamento? Tenemos dos casos similares en el Antiguo Testamento. Dos niños o adolescentes, hijos, uno de una viuda en Sarepta y de una mujer rica en Sunem, conocida como la Sunamita. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta y Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita. En ambos casos, estas mujeres pidieron que por favor los profetas hicieran algo por sus hijos que habían muerto. Que por favor. Y los profetas hicieron el milagro de volver a la vida a estos dos niños o adolescentes. Digo niños o adolescentes porque no se dice la edad. ¿Qué tienen en común estas dos mujeres? No, fueron testigos de la resurrección de los niños. Hospedaron al profeta por ser profeta. La viuda, por fe, le dio lo último que tenía de su comida en plena sequía a Elías. Y la Sunamita, juntamente con su esposo, habían edificado una habitación para Eliseo. Y como no tenían hijos, Eliseo oró para que ella pudiera tener un hijo. Pero este hijo murió. Ante la muerte buscaron anhelosamente al profeta. Y Elías y Eliseo, respectivamente, rogaron a Dios para que él haga el milagro. El profeta se involucró personalmente realizando el milagro en la habitación que habían preparado para él, Eliseo. Finalmente recibieron vivos a sus hijos cada una de las mujeres. Cada una de las mujeres. Pero aquí encontramos una hermosa lección para nosotros. Y es que una que era viuda y pobre, mientras que la otra era casada y rica, al igual que en la muerte son iguales tanto el rico como el pobre, en la gracia divina también todos somos iguales. Y esta mujer pobre y la mujer rica, ambos recibieron la gracia divina y sus hijos volvieron a la vida. No importa nuestra condición, Dios escucha el clamor con fe.
resucitó a un anciano líder, ahora resucita a dos hijos, una pobre y otra rica. Dios no hace acepción de personas. Ya cuando Jesús está aquí en la tierra, vemos nosotros un milagro algo peculiar. Jesús iba caminando con sus discípulos y vio un cortejo fúnebre. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. El joven que había muerto era el único hijo de la mujer, de una viuda. Esta mujer prácticamente quedaba en el desamparo. Mientras iba camino allí al cementerio para sepultar los restos de su hijo, esta mujer lloraba, sufría. Pero esta mujer en ningún momento pide ayuda a Jesús como lo hicieron las mujeres anteriores. No lo hicieron. Jesús se acercó y llamó a la vida al hijo. ¿Qué lección encontramos aquí? Miren, esta historia de un milagro que Jesús hace sin que se lo pidan es un milagro similar a la curación del endemoniado gadareno. Así como el endemoniado gadareno no pidió ayuda a Jesús, sino que Jesús lo sanó. Ahora esta mujer no le pidió el milagro a Jesús. ¿Cómo entendemos esto? Se supone que Dios no hace nada que nosotros no le pidamos, que nosotros no se lo permitamos. Pero olvidamos un pequeño detalle. Dios ve lo más profundo del ser humano. Así como escuchó el grito desesperado del endemoniado gadareno, que suplicaba porque su cuerpo prácticamente estaba poseído por esa legión de demonios. Jesús vio en la mujer el grito desesperado de una madre que había perdido a su único hijo, una madre que no sabía a quién recurrir para encontrar socorro. Jesús escuchó la oración que fluía de lo más profundo del alma de esta mujer y se acercó a hacer el milagro. Dios siempre responde a esas oraciones de fe. Hay personas que no saben cómo orar, pero en lo más profundo de su corazón claman a Dios. Y Dios responde a esas oraciones porque esas son las oraciones que llegan hasta el mismo trono del Señor, porque son oraciones de fe. Dios hace milagros incluso a favor de aquellos que no le piden ayuda verbalmente, pero sí piden ayuda desde lo más profundo de su ser. Solo hay una razón para ello. ¿Y cuál es? Que Dios nos ama. Tenemos otro caso de resurrección. Y aquí Jesús da lecciones de cómo nosotros debemos entender la muerte. Y es el caso de la hija de Jairo. La hija de Jairo, que era un líder religioso, estaba enferma y ahora Jairo decide ir en busca de Jesús. Solo él puede hacer algo por su hija. Llega donde Jesús, pero cuando llega donde Jesús, detrás de él también llega un servidor suyo y le dice: ya no molestes al maestro, ya no le digas nada, porque tu hija ha muerto. Jesús, al escuchar esa noticia y al ver el rostro de Jairo, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. De hecho, todo lo que Jairo podía hacer era confiar totalmente en la intervención de Dios. Y Jesús se dirige a la casa de Jairo,
Y al llegar a la casa, Jesús les dijo a los que estaban allí reunidos: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquí Jesús empieza a dar una lección acerca de la primera muerte, del cual todos nos vamos a levantar. Lo compara con el sueño. ¿Se imaginan ustedes ahí a los presentes? Empezaron a ridiculizar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la niña estaba muerta. Y además, porque no comprendían el significado de las palabras de Jesús. La consoladora expresión por la cual el sueño equivale a la muerte parece haber sido la forma favorita de Cristo para referirse al estado de los muertos. Entonces ahora Jesús pide que todos salgan. Invita al padre y a la madre que ingresen junto con sus discípulos. Y Jesús llama a la niña: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Para nosotros la muerte es el final de todo. Para Dios esta muerte solo es un sueño. Un sueño. No necesitamos pagar miles de dólares para que nuestros cuerpos sean criogenizados y esperar un futuro a ver si nos levantan. Solo necesitamos tener fe, la fe de Jairo, para que nosotros también seamos levantados. Jesús tiene las llaves del sepulcro, Apocalipsis 1:18. Para Él todos viven, pues todos serán resucitados. Y si lo aceptamos como nuestro Salvador ahora, Él nos conservará vivos eternamente. El caso de Lázaro es peculiar. Otra resurrección antes de la cruz. Lázaro había muerto ya hace 4 días. También Jesús, en el caso de Lázaro, utiliza la metáfora del sueño. Le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Juan 11:11. Aunque algunos pensaron que se refería al sueño literal, Jesús les dijo con claridad: Lázaro ha muerto. En realidad, cuando Jesús llegó a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto y su cadáver ya estaba en descomposición. Cuando un cuerpo comienza a descomponerse al punto de heder, no cabe duda, la persona está muerta. Está muerta. En este contexto, Jesús dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé, Señor, que va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Jesús agregó: si crees, verás la gloria de Dios. Marta creyó y vio la gloria de Dios en la resurrección de su hermano. Dios es capaz de volver a la vida a todo aquel que cree en Él, a pesar de que su cuerpo esté en descomposición. Aquel que creó a Adán de la nada es capaz de volvernos a la vida. La esperanza de la resurrección, de volver a la vida, no está en ningún artificio humano, no está en la ciencia humana. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. No necesitamos invertir miles de dólares para que nuestros cuerpos sean congelados y ver si se despierta tiempo después. Cuando Cristo nos resucite, nosotros seremos resucitados incorruptibles. Seremos resucitados como personas nuevas, literalmente nuevas. Nuevas. Lázaro salió
con un cuerpo renovado. Y Lázaro no volvió del cielo, ¿no? Y hay algo más aquí. Ninguno de los que fueron resucitados dijo haber visto una luz brillante. Ninguno. Pero todos estos volvieron a la vida. Los escogidos del Señor pueden caer en sus puestos de guardia, pero solo han quedado dormidos para descansar hasta que Jesús los despierte para compartir con Él un eterno peso de gloria. Dios va a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez a todos sus hijos, sin importar si son ancianos o niños, si son varones o mujeres, si son ricos o pobres, sin importar. Dios no hace distinción, todos tienen acceso a la gracia de Dios, el rico o el pobre, todos. La esperanza de Job, la esperanza de Daniel, la esperanza del salmista, la esperanza de todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento es la misma que la nuestra. El problema de la muerte ha de ser solucionado con la resurrección. Y las resurrecciones antes de la cruz nos hablan con claridad de que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios a quien solo necesitamos entregarle nuestra vida. Que Dios te bendiga. Amén.